pero la deuda sigue casi intacta. En 2010, el Instituto para el Ahorro Bancario tenía un adeudo de 1.300.000 millones de pesos. Este monto, se estima, solo podrá ser cubierto hasta dentro de 70 años. ¡Qué cosa más jodida! Todavía estamos pagando y estaremos pagando por décadas y décadas la presunta salvación, el FOBAPROA, y finalmente los bancos ni siquiera están ganando dinero prestando, ni siquiera están ganando dinero apoyando a los que invierten, están ganando dinero simplemente porque el gobierno les está pagando los intereses de una deuda que no está amortizando. Esto es especulación. Ya sin deudas, los banqueros rescatados vendieron sus bancos a corporaciones extranjeras, obteniendo enormes utilidades. El rescate carretero pues es otro ejemplo, en donde también las empresas que habían participado en las licitaciones para construir carreteras son empresas que tienen números rojos, que no son solventes, y el Estado tiene que, de nuevo, con recursos públicos, salvar a esas empresas pues para que no lleguen a la bancarrota. O los ingenios azucareros también es otro ejemplo cómo se dio este proceso para salvar intereses económicos privados con recursos públicos. El gobierno de Zedillo terminó con 150 años de historia y regaló más de 24.000 kilómetros de vías de hierro. Zedillo se hace cargo de entregar los ferrocarriles a 4 empresas, sobre todo extranjeras. Con total descaro, al terminar su gobierno, Zedillo se fue a trabajar al Consejo de Administración de Union Pacific. Y en 2009 se integró al Consejo de Administración de Citigroup, dueño de Banamex, banco que él mismo rescató. Su ejemplo ha sido seguido por otros funcionarios. Adrián Layuz, director de Pemex con Zedillo, es consejero de la petrolera transnacional Schlumberger. Pedro Aspe, secretario de Hacienda con Salinas, es miembro del Consejo de Administración de Televisa. Y Francisco Gil Díaz, subsecretario de Hacienda con Salinas y secretario con Fox, hoy se desempeña como director de Telefónica. Gracias al empuje democrático de la sociedad mexicana, en el año 2000, el panista Vicente Fox ganó la presidencia de la República y acabó con más de 70 años del régimen priista. Sin embargo, pronto Fox traicionó sus promesas de cambio democrático y de combate a la corrupción. El mismo Fox, que cuando la campaña decía que iba a enjuiciar a Salinas y a su familia, en su cierre de campaña en el Zócalo, en el 2000, habló de que iba a crear una comisión para enjuiciar a Salinas. Terminó empatado con Salinas, asociado con Salinas, actuando igual. Fox adoptó el mismo régimen, la misma política económica y continuó con la misma corrupción. Prometió la privatización de la industria eléctrica y del petróleo. Auspició el contratismo y la corrupción en Pemex. Hay un ejemplo, los hijastros de Vicente Fox, que al amparo del tráfico de influencias hicieron todos los negocios habidos y por haber en renta de buques, en renta de maquinarias. Hay toda una relación de las inconsistencias, de las revisiones que hizo la propia Auditoría Superior de la Federación. La desgracia nacional ha sido obra de un grupo de personas con nombres y apellidos, de partidos políticos y de grupos empresariales que tienen responsabilidades. La oligarquía mexicana se hizo tan poderosa que se colocó por encima de las instituciones. Ellos son los que mandan el poder legislativo, en el poder judicial, en el poder ejecutivo, y tienen el control, que es lo que más les apoya para imponerse, de los medios de comunicación. ¿Cómo se hace todo este acuerdo entre empresarios, políticos del PRI, del PAN, para mantener este esquema político, económico de dominación? Estos empresarios pues pagan las campañas de los políticos afines, y una vez que estos políticos afines llegan a las cámaras del Congreso, a las gobernaturas o a la presidencia de la República, pues esos políticos responden a los intereses de estos empresarios que financiaron las campañas, sobre todo el apoyo de las televisoras.
Por lo mismo, pues en México no se garantiza el derecho a la información. Ellos son los que deciden qué informan, qué no informan. Ellos administran la ignorancia en el país. La oligarquía ha construido toda una red de desinformación y es muy importante. No puedes hacer democracia sin información. La economía de México no ha crecido prácticamente en 30 años. Se destruyó la planta productiva nacional y el campo, y se acabó con el estado de bienestar. Se olvidó que para que un país pueda crecer en forma sostenida, genere empleo, bienestar y condiciones que favorezcan la paz social, se requiere que el país produzca. El México rural ha quedado en la ruina. Nuestro país ha vivido en los últimos 30 años lo que yo llamo una guerra contra la agricultura campesina, contra los pequeños y medianos productores de nuestro país, para imponer un modelo de dependencia alimentaria, un modelo de alimentación chatarra y un modelo de desigualdad, aumentando la pobreza y la malnutrición de nuestro país. Los tecnócratas redujeron los apoyos a los productores, eliminaron aranceles y permisos de importación, también la inversión pública destinada al sector agropecuario. Desmantelando la producción nacional, dándole la espalda a los campesinos mexicanos y generando una liberalización que solamente ha beneficiado a un puñado de grandes corporaciones agroalimentarias mexicanas y transnacionales. Los empresarios pequeños y medianos pues son los olvidados del sistema y sus intereses son sacrificados a los intereses de los grandes empresarios monopólicos que son los que controlan al gobierno. El sector energético nacional dejó de ser prioridad. Nos tardamos muchísimos años, décadas, en construir empresas mexicanas del Estado con una fuerza técnica muy importante, y en los últimos 20 años prácticamente lo han ido desmantelando poco a poco. A pesar de que constitucionalmente está prohibido, se permitió, digamos, entre comillas, la participación privada en la generación eléctrica. La industria petrolera nacional ha sido desmantelada. Todo se concentra en la venta de petróleo crudo al extranjero. México importa más de 40% de la gasolina que consume y 25% del gas que necesita. Eso provoca los altos precios en los energéticos que perjudican a los consumidores y productores. Las inversiones en Pemex no solo cada vez son de menor cuantía, sino que están mal dirigidas, con toda la intención no de producir más hidrocarburos, sino con la intención de hacer negocio con empresas particulares. A inicios de 2008 hay una iniciativa de Calderón de privatizar prácticamente todas las áreas del sector petrolero. Eso él le llamaba una reforma energética. Toda la cadena petrolera se quería privatizar. Viene un gran movimiento. El movimiento en defensa del petróleo ganó el debate sobre la reforma energética y detuvo la privatización de la refinación, el transporte, los ductos y el almacenamiento de petrolíferos. Aunque hay que decir que las luchas logran parar, pero el intento privatizador por parte de Calderón sigue. Están buscando a través de otras leyes como las asociaciones público-privadas privatizar los ductos o buscar un esquema de privatización de las refinerías. México tiene un gran tesoro. Un tesoro escondido debajo del fondo del mar. Todo el cuento era de que necesitábamos a las empresas porque tenían mucho conocimiento para explotar en las aguas profundas. Bueno, los primeros contratos que sacan son en tierra y además una parte de la ganancia de esas empresas va a estar vinculada a la producción del petróleo, cosa que está claramente prohibida en la ley. El 80% de los pozos de producción y exploratorios se dan en la región norte y el 20% restante en la región sur y en las dos marinas, cuando que es en estas tres regiones donde se produce el 90% de los hidrocarburos. En la región norte está la zona de Burgos, la zona de Chicontepec,
que ha sido una zona que, sobre todo en los últimos años, se ha destinado para darle contratos multimillonarios a empresas norteamericanas y empresas españolas, como Repsol, como Schulenberg, como Halliburton. Las industrias petroleras extranjeras, aquellas que el general Lázaro Cárdenas les pagó a través de la expropiación petrolera para que salieran de México, aquellas que fue el pueblo de México quien salió a las calles para defender la industria petrolera nacional, pues a esas las estamos volviendo a contratar. El sector eléctrico mexicano pues está desmantelando y las fuentes que suministran para generar electricidad son importadas. Y las tarifas eléctricas están por los cielos, en parte pues para favorecer a unas cuantas empresas que ni siquiera nacionales son, porque la mayoría son españolas y estadounidenses. Quien hace estos arreglos, estos enjuagues con estas empresas para comprarles maquinaria y equipo, es el brazo derecho del que era en ese momento el director de la Comisión Federal de Electricidad, Elías Ayub, y le pagan con un Ferrari, le pagan con un yate, le dan miles o cientos de miles de dólares. Se descubre en Estados Unidos el acto de corrupción culpan y multan a las empresas que se prestaron a esto, y en este país, en México, el grado de impunidad es extraordinario. La liquidación de Luz y Fuerza del Centro, ordenada por Calderón, dejó sin empleo a 44,000 electricistas y avanzó en la privatización de la industria eléctrica. Las empresas nacionales fueron, en la concepción de Cárdenas, el dinamo del desarrollo, era el motor que empujaba, que permitieron lanzar fuertes recursos para educación, salud, vivienda. En la lógica neoliberal es más eficiente lo privado que lo público, entre comillas. Es verdaderamente chistoso. ¿Por qué venden empresas si son rentables? Esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué no las hacen verdaderamente rentables y aprovechan sus ganancias para financiar el gasto público? No tiene ni lógica ni corazón. Ha sido un desastre. El neoliberalismo en México es sinónimo de saqueo, abandono y corrupción. Este proceso explica todos los fenómenos que vienen después. Explica, por ejemplo, las políticas de contención salarial. Explica el retiro gradual pero sostenido y sistemático de prestaciones laborales, de derechos, de servicios, de educación, de salud, de cultura. 7 de cada 10 mexicanos que trabajan ganan menos de 5,000 pesos mensuales, 3 salarios mínimos. Es la tercera parte del salario mínimo en Estados Unidos, que alcanza los 15,000 pesos mensuales. La política neoliberal ha creado una enorme desigualdad económica y social. Como el 80-90% del crecimiento del PIB se ha ido a el 1% de la población. Desde 1983, la migración hacia Estados Unidos creció de forma impresionante. En 2010, 500,000 mexicanos cruzaron la frontera norte buscando un futuro. El desempleo y la falta de oportunidades de educación serían las razones principales por las cuales las corrientes migratorias de México hacia Estados Unidos siguen incontenibles, a pesar de la represión generalizada que se está viviendo actualmente en los Estados Unidos en contra de los mexicanos en particular y de los inmigrantes en general. Cada año 1 millón de jóvenes ingresa al mercado laboral, pero ni 25% logra encontrar un empleo. Más de 20 millones no tiene para pagar la canasta básica, pues el salario ha perdido 80% de su poder de compra. Hace 28 años el salario mínimo alcanzaba para comprar 51 kilos de tortilla o 280 piezas de pan blanco o 12 kilos de frijol bayo. En 2011, con el mínimo, solo se puede adquirir 5 kilos de tortilla o 25 piezas de pan o 3 kilos de frijol. El campo mexicano ha sido desmantelado de muchas maneras, ha sido privado de los recursos públicos en los cuales el fomento de la producción agropecuaria estrictamente con el esfuerzo campesino no se puede lograr. Se han abierto las fronteras a la importación de granos básicos, se ha estimulado únicamente al sector empresarial, que es el que menos lo necesita, se ha desalentado de muchas maneras la agricultura y sin embargo México sigue siendo un país con campesinos. Hoy 70% de las gentes que viven en el campo están en condiciones de pobreza.